Bien, vuelvo a repetir. Entonces, activamos la fuente 24, se apaga la fuente de 2 amperios, un circuito abierto, y se apaga la fuente de 48 voltios, un cortocircuito. Por lo tanto, estas dos resistencias quedan en paralelo y estas dos están en serie. Hacemos el paralelo, queda la uno en paralelo, queda una resistencia de 18 ohmios, así que el circuito que está equivalente está a la derecha. Hacemos el divisor de voltaje en la resistencia de el voltaje BX que nos piden en la resistencia de 20 ohmios, entonces 20 sobre la suma de la resistencia por el voltaje de la fuente. En este caso, el divisor de voltaje me va a quedar entonces a 20 sobre 48 por 24. Y eso me queda exactamente igual a 10 voltios. Por lo tanto, B' X va a ser igual a 10 voltios. Ya tengo el primer valor debido a la fuente de 24. Ahora vamos con el siguiente, la fuente de 2 amperios, igual que el ejercicio anterior. Entonces, la fuente de 24 y la 48 en cortocircuito, estas dos resistencias están en paralelo. Por tanto, 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre 45 más 1 sobre 30 igual a 1 sobre 18, o sea, la resistencia equivalente es lo mismo a 18 ohms. Y teniendo eso, entonces va a quedar, vamos a sumar estas dos resistencias, la equivalente, esto vamos a poner equivalente 1, y en este le vamos. Teniendo eso, vamos a crear la resistencia equivalente 2, que va a ser la suma de la resistencia de 20 ohmios más la resistencia que acabamos de hallar, y eso me da igual a 38 ohmios. O sea, la resistencia equivalente 2 igual a 38 ohmios. Por tanto, queda entonces, si como está en paralelo, esta de 10 ohmios va a estar en paralelo con la fuente de 2 amperios, y la que acabamos de hallar, la de 38, también está en paralelo. De aquí solo, como están en paralelo todos, pasé la fuente de 2 amperios al inicio para que se pueda ver fácilmente que podemos hacer un divisor de corriente. Y X es la corriente que va a pasar por esa resistencia de 38 ohmios, pero va a ser exactamente la corriente que pasa por la resistencia de 20 ohmios. Bien, en ese caso y aquí, entonces la resistencia por donde no pasa la corriente es la resistencia de 10 ohmios sobre la suma de las dos resistencias, la de 2 ohmios más la de 38, multiplicado por la fuente de corriente de 2 amperes. Por lo tanto, eso me queda a 0.41666 amperes. Aquí hay que poner las cifras decimales completas para que después no tengamos problemas con la respuesta que nos va a salir por las aproximaciones. Entonces, B2'X va a ser igual a 20 ohmios por entonces la corriente de 0.4166 amperes. Y eso va a dar
Perdón, aquí vamos a poner 10. Y eso me da a 8.33 voltios. Y ahí tendríamos la contribución debido a la fuente de desmantelo. Volvemos a repetir el procedimiento, aparte de las reducciones, en los circuitos equivalentes. Importante. La última parte, entonces, la fuente de 48 voltios activa, cortocircuito la de 24, circuito abierto la de 2 amperios. Por lo tanto, aquí lo primero, estas dos resistencias están en serie. Resistencia equivalente 1 va a ser los 10 ohmios más los 20 ohmios, que son 30 ohmios. Teniendo eso, entonces ya tenemos el circuito equivalente que está a la derecha arriba. Por lo tanto, en ese caso, tenemos el circuito equivalente, estas dos resistencias están en serie, en paralelo, o sea, sería 1 sobre resistencia equivalente 2 igual a 1/30 más 1/30 es igual a 1/15. Resistencia equivalente 2 va a ser igual a 15 ohms. Así queda el circuito que queda abajo a la derecha. Si hacemos esa malla para hallar I, obviamente esa corriente I va a estar en la dirección de las manecillas del reloj, que va a ser 15 I más 45 I más 48 voltios igual a 0. Esto va a quedar 60 I igual a menos 48 voltios. Que I va a ser igual a menos 48 sobre 60. Y eso me queda a menos 0.8 amperios. Haciendo, vamos para arriba para hallar el divisor de corriente. En este caso, el divisor de corriente, entonces vamos a hallar teniendo I que va en sentido para acá. Obviamente, en ese caso, el voltaje, la corriente, el divisor de corriente, nada más que en este caso la corriente X va a ser exactamente el divisor de corriente, la misma resistencia, que es de 30 ohmios las dos. 30 sobre 30 más 30 multiplicado por menos 0.8 amperios. Y eso me queda a menos 0.4 amperios. Teniendo eso, IX igual a menos 0.4 amperios, podemos entonces encontrar
el voltaje que sería B3'X va a ser igual a 20 por IX, o sea, a 20 ohmios por menos 0,4 amperios. Y eso me queda a menos 8 amperios, 8 voltios. Bien, teniendo ya las tres respuestas, volvemos primero 10, 8,33 y menos 8. Es 10 voltios menos más 8,33 voltios menos 8 voltios. Y así tenemos que Dx es igual a 10,33 voltios. Bien, pregunta, Juan. Obviamente, en este ejercicio es importante, por lo menos en uno de ellos, de los que se haga de ese tipo, que ustedes comprueben esto de manera normal, con todas las fuentes, hacer el problema, ya sea por vallas o por nodos, para poder encontrar entonces ese voltaje de X, para comprobar que tiene que salir la misma respuesta. Pregunta, joven. Bien, en ese caso, el resumen del procedimiento básico de superposición, seleccionar una de las fuentes independientes, fijar el valor de la J fuente independiente a cero. Lo anterior significa que las fuentes de tensión se reemplazan por cortocircuito y las fuentes de corriente por circuito abierto. Dejar intactas las fuentes dependientes. Remarcar las tensiones y corrientes utilizando la notación adecuada. Es decir, B' o I2, 2'. Asegurarse de remarcar las variables de control de la fuente dependiente para evitar confusión. Analizar el circuito simplificado para encontrar las corrientes o las tensiones deseadas. Repetir los pasos 1 y 3 hasta que cada fuente independiente haya sido analizada o considerada. Agregar las corrientes u tensiones parciales obtenidas a partir del análisis por separado. Poner especial atención en los signos de las tensiones y en la dirección de las corrientes cuando se estimen. No agregar a cantidades de potencia. Si requieren cantidades que implican potencia, calcular solamente después de las tensiones parciales u las corrientes cuando hayan sido sumadas. Eso sería el procedimiento para lo que acabamos de hacer. Voy a cerrar la presentación y vuelvan a entrar rápidamente para no cortar el ejercicio siguiente. Entonces, para que no haya una... Bueno, sigamos mejor. Vamos a ver si podemos terminar aquí. Bien, en este caso, igual que el anterior, lo que nos piden es lo mismo, ¿no? Desarrollar los circuitos por el teorema de superposición. En este caso tenemos este otro circuito, dos fuentes, una de corriente y dos de voltaje. En el primer caso, entonces vamos a activar la fuente de 12 voltios, se apaga el circuito abierto, la de 3 amperios, y cortocircuito, la de 8, la de 24 voltios. En este caso, entonces significa que estas dos resistencias, la resistencia equivalente 1 sería igual a 8 ohmios más 12 ohmios. Perdón, más 4 serían 12 ohmios. Y teniendo esas dos, aquí claramente quedaría este circuito que está en medio, estas dos están en paralelo.
y eso me quedaría a 1/3. O sea, resistencia equivalente 2 igual a 3 ohms. Así, obviamente, queda el circuito equivalente que tengo aquí a la derecha. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el parte de procedimiento, aparte de apagar la fuente que no estoy utilizando, en este caso la de 12 voltios, la que está activa, las otras están inactivas, entonces hay que redibujar el circuito. Como la corriente que nos pide I es en la resistencia de 3 ohmios, quedaría el circuito y la I' quedaría de esta manera. En ese caso, obviamente podemos hacer divisor de voltaje o hacer la malla I. La malla 1 sería entonces menos 12 voltios más 3 pi más 6 más 3 pi igual a 0. Obviamente esto es I'. Entonces 6 I' va a ser igual a 12. I', entonces va a ser igual a 12 sobre 6 igual a 2 amperes. Preguntas, Juan. Preguntas. Bien, eso sería el análisis debido a la fuente de 12 volts. Ahora vamos con la siguiente, que sería la fuente de 24 volts. Al apagar esta, entonces se pone en cortocircuito la de 12 y el circuito abierto la de 3 amperios. Y me quedaría de esa manera. En ese caso no puedo hacer mucho, no puedo hacer resistencia equivalente, excepto la resistencia de 8 y 12, de 8 ohmios y de 4 ohmios, que igual que el ejercicio anterior, están en cero. Y ahí entonces tengo dos mallas. La malla 1, entonces quedaría, eh, aquí es 24 voltios más 12 y 1, vamos a ponerlo, eh, más, más 4 y 1 menos y prima igual a 0. En este caso me quedaría 16 y 1, o I, pude haber puesto, vamos a poner I ahí, si quieren, más fácil, 12i, 16i menos 4i prima igual a menos 24. Y eso quedaría entonces la primera malla. La malla 2 sería entonces 4 i prima menos i más 3 i prima igual a 0. Esto me quedaría menos 4i más 7i prima igual a 0. Ahí tendríamos los dos corrientes y
y prima. Bien, en ese caso me voy a resolver el sistema de ecuaciones. En este caso lo voy a hacer de un solo para no tener problemas. Y vamos al sistema de 2 por 2, que sería 16 menos 4 y menos 24, el otro menos 4, 7 y 3. Eso me queda a menos 1,75 amperios y menos 1 amperio. Ya tendríamos las dos respuestas debido a el análisis que acabamos de hacer. Bien, vamos ahora muy rápidamente a el otro análisis de la fuente de 3 amperios activa. Cortocircuito este y cortocircuito la de arriba. Ahí no puedo sumar ni restar ninguna, por lo tanto el circuito queda de esta manera. Y tengo la corriente I1, 2 y 3. Nada más que la corriente I3 va a ser igual entonces a menos 3 amperios. Y además la I3' X va a ser igual entonces a I2 menos I3. Y por lo tanto tengo que hacer tanto la malla 1, que es la de arriba, y la malla 2, porque la malla 3 está definida. Entonces 8 y 1 más 4 y 1 menos 3 más 4 y 1 menos 2 igual a 0. Esto me quedaría entonces 16 y 1 menos 4 y 2 menos 4 y 3 igual a 0. Esto me quedaría 16 y 1 menos 4 y 2 igual a 4 y 3. O sea, 4 por menos 3 igual a menos 2. Sería 16 y 1 menos 4 y 2 igual a menos 2. Esa sería la malla 1. Preguntas en esa malla. Vamos con la malla 2. Entonces sería 4 y 2 menos 1 más 3 y 2 menos 3 igual a 0. Esto me quedaría menos 4 y 1 más 7 y 2 menos 3 y 3 igual a 0. Menos 4 y 1 más 7 y 2 igual a 3 y 3. Y eso sería a 3 por menos 3 igual a menos 9. Sería menos 4 y 1 más 7 y 2 igual a menos 9. Igual voy a resolver el sistema de ecuaciones y 1 y 2 y 3. Y 3 es menos 3 amperios. Y 2, si yo voy a resolver el sistema de ecuaciones, y 1 quedaría menos 1,25 amperios y 2 me queda a menos 2 amperios. O sea, y 3' X va a ser igual a y 2 menos y 3. O sea, va a ser
menos 2 amperios menos 3 amperios. Eso iba a dar igual a 1 amperio. Ojo con los signos negativos. Entonces, I 3'X igual a 1 amperio. Entonces tendríamos la anterior menos 1, 2 menos 1 y 1. 2 amperios menos 1 amperio más 1 amperio igual a 2 amperios. Entonces, I sería exactamente igual a 2 amperios. Todavía nos queda tiempo, voy a cortar la presentación para hacer un último ejercicio. Ustedes vuelvan a entrar rápidamente, por favor.